Hola inventores, creativos y emprendedores. Soy Patricia de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar sobre 10 consejos que todo inventor debe de conocer para hacer que su invención triunfe en el mercado. Bueno, nosotros en la Fábrica de Inventos llevamos ya desde 2012 prestando asesoramiento y servicio y desarrollando incluso productos propios, ¿vale? Y a lo largo de todos estos años pues hemos ido aprendiendo una serie de trucos o hemos visto que tenéis una serie de dudas siempre generalizadas, y lo que vamos a hacer en este vídeo es transformar esas dudas y los aprendizajes que nosotros hemos ido realizando a lo largo de estos años para crear esos 10 consejos para que vuestras invenciones pues, no se queden solo en invenciones y que se transformen en productos que realmente llegan al mercado. Entonces, a lo largo de este vídeo vamos a ir hablando de cada uno de esos consejos. Para los que no nos conozcáis, nosotros en la Fábrica de Inventos pues somos una empresa que tenemos sede en España, aunque trabajamos de forma internacional, y nos dedicamos a asesorar tanto a inventores particulares como a empresarios y empresas para poderos ayudar en el desarrollo de todas vuestras ideas, da igual el sector del que sean y da igual la fase en la que os encontréis. Entonces, si queréis ver o conocer más de nosotros, podéis consultar nuestra página web, que es lafabricadeinventos.com. Lo dejamos también en los comentarios y en la descripción del vídeo, y nada, nos podéis escribir para cualquier consulta o cualquier duda. Y ahora sí, ya empezamos con los 10 consejos para hacer que tu invención tenga rentabilidad. El primero de ellos es decir, que la idea que tú tengas o que la invención que hayas creado tenga un mercado preparado. Es decir, cuando creamos ideas, cuando creamos invenciones, siempre tenemos que tener en cuenta la parte de comercialización, porque la inmensa mayoría de nosotros como creadores de productos nos gusta inventar, nos gusta crear, pero también nos gustaría sacar una rentabilidad, sacar un beneficio económico de esas ideas que vamos generando. Entonces, es importante que las ideas que crees, que las invenciones que crees, tengan un mercado apropiado, un mercado que esté preparado para ese tipo de producto, ¿vale? ¿Con qué me estoy refiriendo a ello? Esto se puede desglosar como en diferentes vertientes, ¿no? Es decir, tú puedes crear una invención, crear una idea de mejorar un producto que ya está en el mercado, tan sencillo como eso. Es decir, no es necesario siempre que creemos grandes tecnologías disruptivas, productos súper novedosos que llevan detrás una gran tecnología. Eso está bien, pero la inmensa mayoría de los productos que salen al mercado son mejoras de productos que ya existen. Tú detectas un problema, lo mejoras y a raíz de ahí sale un producto nuevo. Entonces, voy a poner el ejemplo, ¿no?, de una clienta nuestra, de María Ángeles. Aquellos que tengáis niños, pues bueno, eso desde hace ya unos años es obligatorio el que los niños vayan en una silla específica en los vehículos, en los coches, ¿no?, hasta que tienen cierta altura, ¿no? Entonces, la gente coloca fundas en esas sillas porque si no al final pues acaban manchando, se acaban desgastando y se acaban estropeando. Entonces, hasta el momento en el que María Ángeles creó su invención, las fundas que existían eran fundas de tela normal, ¿vale? Entonces ella, a raíz de su experiencia personal con sus hijos, pues vio que claro, que son fundas de tela que al final, si el niño vomita, se hace pis o simplemente se le cae algo de líquido, pues empapa la tela, moja la silla y por lo tanto ya es un inconveniente. Entonces, ¿cómo se le ha ocurrido a ella su producto? Pues detectó ese problema y dijo, bueno, pues vamos a crear una funda para coches impermeable. A raíz de ahí sale un producto nuevo, que ya tiene un mercado preparado. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba comprando fundas para ese tipo de sillas. Entonces, de alguna manera tienes asegurado el que tu producto va a funcionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente ya está comprando una versión, por así decirlo, que tiene problemas, que tiene inconvenientes, y tú le sacas mejorado. Entonces, evidentemente, si lo sacas con un precio competitivo, tu producto va a triunfar, y así ha sido. De hecho, el producto de María Ángeles, la funda, lo estamos vendiendo a través de Amazon y ella a través de otras plataformas, y se está vendiendo perfectamente. Entonces, es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de crear invenciones, ¿no? El crear invenciones o ideas para productos, para mercados que ya estén preparados para adquirirlos. Otra forma de crear productos es a raíz de detectar un problema
que no tenga solo una persona, sino que compartan multitud de personas, yo qué sé, pues en este caso, personas que tienen hijos, pues todos tienen ese problema en común, ¿no? Que los niños pues, a veces se hacen pis, entonces te mojan la silla y no la puedes utilizar. Bueno, pues como ese problema le tienen multitud de padres, entonces ya tienes un mercado creado, no le tienes que crear tú, ¿vale? En este caso, otro ejemplo que podríamos poner es el del vasoplato, ¿vale? Que Guillermo, un compañero nuestro, pues es el que creó esa invención. Entonces, ¿qué problema detectó él? Pues que aquí en España, sobre todo, cuando vas a ferias gastronómicas o cuando tapeas en los bares, pues tienes que sujetar el vaso y el plato en una sola mano y entonces no puedes comer el pincho. Entonces, a partir de ahí, desarrolló su producto, que es el vasoplato, y que también se está comercializando ya. ¿Por qué? Porque tenía ya un mercado creado de gente que tenía un mismo problema, ¿vale? Entonces, ese sería el primer consejo para vuestra invención. El segundo que tenemos aquí anotado sería que tu invención no dependa de un gran desarrollo tecnológico. Vale, vamos a explicarlo esto desde tres puntos de vista distintos. Es decir, cuando tú creas una invención, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginémonos hace 100 años que se te ocurre la idea de que los motosierras, en vez de funcionar con un motor de combustión, con un motor de gasolina, pues funcionen con un motor eléctrico. La idea puede estar muy bien, hace 100 años dices, vale, pues un motosierra que funciona con un motor eléctrico, pero la tecnología no estaba preparada en aquel entonces. ¿Por qué no estaba preparada? Bueno, porque las baterías que existían pues no permitían, no estaban desarrolladas tecnológicamente como para poder aplicarlas a esa motosierra. ¿Por qué? Porque igual eran muy voluminosas, pesaban mucho y no te daban mucha autonomía. Entonces, por mucho que la idea del motosierra eléctrica pueda ser muy buena, pues una invención muy buena, al no estar la tecnología desarrollada adecuadamente en ese momento, no te sirve de mucho. Estás frenado por la tecnología. Salvo que tú dijeses, mira, oye, yo he tenido la idea de la motosierra eléctrica y además sé cómo hacer baterías con poco volumen, que tengan autonomía y que no pesen demasiado. Entonces, perfecto, porque tienes todo, tienes la invención y tienes la tecnología donde ella se apoya. Pero si tú tienes la invención, pero la tecnología que necesitas donde se apoya esa invención no está desarrollada y tú tampoco tienes los conocimientos para desarrollarla, pues es un inconveniente, ¿vale? Otra versión, otro punto de vista acerca de esto que estamos comentando, de este consejo es, si tu idea, por ejemplo, tu invención se basa ya no en crear un producto nuevo, sino en crear una tecnología nueva, yo qué sé, una tecnología que hasta ahora no existe, salvo que tú puedas hacer un estudio técnico donde demuestres la viabilidad de esa tecnología o incluso puedas crear un prototipo funcional que demuestre que esa tecnología es viable, no tendría mucho valor la patente. Si tú no puedes conseguir demostrarlo, no tendría mucho valor. Imaginémonos hace muchos años cuando la tecnología Bluetooth no existía y a ti se te ocurre, ¿no? Pues que diferentes dispositivos o productos se puedan comunicar sin necesidad de cable. Eso no se puede patentar como tal. No, las ideas realmente no se patentan las soluciones técnicas. Entonces, no puedes proteger que dos productos se comuniquen sin necesidad de cables de por medio. Como eso no lo puedes proteger, no tiene sentido el que busques la manera quizás de que igual la oficina de patentes y marcas te lo valide, pero luego a la hora de vender esa patente no tienes nada que ofrecer porque no has demostrado nada. Esa idea vale cuando tú has conseguido hacer un prototipo y verdaderamente consigues que dos productos se comuniquen inalámbricamente, pero si no, no tendría mucho valor esa invención, ¿vale? Entonces hay que intentar siempre inventar o crear ideas sobre cosas que sí que más o menos están validadas. Yo qué sé, pues ahora se te ocurre un producto que para su funcionamiento sí que necesita comunicación inalámbrica y no es necesario que demuestres nada. ¿Por qué? Pues porque ya hay multitud de dispositivos electrónicos que funcionan así, la tecnología ya existe, tú la puedes aplicar a un producto y es perfectamente válido. Y eso es lo bueno, ¿vale? Y también hay que decir que hay veces que nos creemos que las ideas cuanto más complejas sea mi invención, más valor va a tener. No siempre es así,
¿vale? El ejemplo lo tenemos me imagino, bueno, todos conocemos los patinetes eléctricos, ¿no? Es decir, tú vas a cualquier ciudad y ya ves a muchísima gente que se desplaza en este tipo de patinetes, ¿no? Porque son funcionales, te permiten, no tienes que tener carnet, te permiten desplazarte sin esfuerzo físico, es decir, son cómodos. Y también conocemos los monopatines, es decir, estos se ven mucho menos, y a eso voy, ¿no? Son dispositivos que también solo tienen una rueda, ¿vale? Y tienen dos apoyos y también te permiten que te desplaces. Bueno, pues la tecnología necesaria para desarrollar el monopatín es muchísimo más elevada, ¿vale? Para mantener el equilibrio, para que cuando tú gires el monopatín gire, es decir, el desarrollo tecnológico y la inversión que se ha tenido que realizar para desarrollar ese producto es muchísimo más elevada que para los patinetes eléctricos. ¿Y cuál de ellos se ha vendido más? El patinete eléctrico. Es decir, con esto quiero decir que no porque vuestra idea, vuestra invención sea muy compleja, va a valer más. No está directamente relacionado, ¿vale? Entonces, cuanto más simplifiquemos los productos, cuanto más simplifiquemos las invenciones, en principio es mejor, ¿vale? El tercer consejo que nos gustaría daros desde la Fábrica de Inventos es que hay que afrontar las invenciones o la creación de nuevas ideas desde un punto de vista empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues con esto lo que queremos decir es que, como he dicho al principio del vídeo, cuando creamos ideas tenemos que tener siempre el punto de vista de la parte comercial. Aunque a nosotros nos guste crear ideas como inventores, siempre tenemos que pensar que luego esa idea hay que rentabilizarla, hay que vendérsela a una empresa, hay que fabricar el producto y hay que comercializarlo, es decir, la idea siempre, en principio, va a ser sacar una rentabilidad. Entonces, es importante que en ese sentido pues, cuentes con un equipo que te respalde y que sí que conozca o tenga experiencia en esas otras áreas en las que igual tú pues, no tienes la experiencia suficiente, ¿vale? Por eso nosotros en la Fábrica de Inventos pues tenemos distintos departamentos que se han especializado en cada una de las fases que son necesarias recorrer para que una idea o una invención se transforme hasta ser un producto que sale al mercado. ¿Qué fases son? Por ejemplo, pues una es la de la creación de la idea y esa es en la que en principio tú eres el experto, ¿vale? Tú nos traes la idea, tú generas nuevas invenciones, pero luego hacen falta más pasos: patentar la idea, hacer un prototipo si se quiere y trabajar en la comercialización. Entonces, no es necesario que tú te formes en cada una de esas áreas, porque hay veces que por mucho que te formes en un área, pues no es tu especialidad, entonces no tiene sentido. Es mejor que cuentes con una persona que ya ha sido formada y además que disfruta realizando esa labor, ¿vale? Porque es muy frecuente también que a veces llegáis a nosotros, mira, no, yo tengo la idea, pero es que a mí eso de contactar con las empresas, eso ya no me gusta, yo quiero crear ideas, ¿vale? Pues es perfectamente válido y así debe de ser, ¿no? Pero sí tienes que contar con un equipo, con una persona que sí que le guste hacer esa función, que igual a ti no te gusta, pero que es necesaria para que esa invención triunfe, ¿vale? El cuarto consejo está relacionado con crear invenciones de sectores o de necesidades que conoces, ¿vale? Es decir, ¿cuándo se nos ocurren las ideas? Pues generalmente cuando tú vives en primera mano un problema y se te ocurre la solución, o cuando ves ese problema en personas de tu alrededor. Si no, es difícil que se te ocurra una idea. Por ejemplo, yo no me dedico al sector aeronáutico, entonces es muy difícil que se me ocurra algo relacionado con ese sector, salvo que esté rodeada de gente que sí que se dedica a ese sector y continuamente pues les oiga hablar y al final vas entendiendo de ese tema. Pero si no, es muy complicado. Entonces, ¿sobre qué sectores debes de inventar tú? Bueno, pues de sectores a los que te dediques profesionalmente o sobre productos de los que tú has detectado un problema y les das la solución. O igual, yo qué sé, tú no tienes hijos, pero tus amigos todos tienen hijos y ves que todos tienen un mismo problema. Bueno, pues también puedes crear un producto que lo solucione, ¿vale? Al final, con lo que venimos a decir con este consejo es que tienes que tener un poco conocimiento previo de los problemas que les asaltan a esos individuos que luego van a ser tus clientes, ¿vale? Eso es importante. El quinto consejo es que cuentes con un equipo que te respalde. Esto viene bastante relacionado con el punto número 3, que hablábamos de que hay que afrontar las invenciones desde un punto de vista empresarial.
y es que para desarrollar un producto, conseguir que una invención pase de ser una invención a que se transforme en un producto, es necesario trabajar en diferentes aspectos de la idea. Entonces, como es muy complicado que una sola persona tenga el conocimiento en cada una de esas etapas, es importante que cuentes con un equipo de 3. Nosotros en la fábrica de alimentos contamos con ese equipo, entonces si te interesa o te podemos ayudar en alguna de las fases, no es necesario que te ayudemos en todas, o sí, o simplemente en hacer un prototipo o en registrar una patente, puedes escribirnos a la fabricadealimentos.com y vemos de qué manera te podemos ayudar, ¿vale? Ese es un punto muy sencillito, un consejo muy sencillito, pero que es importante no pasar por alto. Vale, el siguiente consejo que me gustaría daros, que es el número 6, es que no hay que subestimar un buen estudio de patentes y realizarlo en la etapa más temprana del proyecto posible. ¿Para qué sirve un estudio de patentes? Bueno, es un estudio con el que nosotros en la fábrica de alimentos vamos a investigar qué patentes, qué modelos de utilidad se han registrado en torno a una invención, en torno a una idea. ¿Por qué? Porque antes de dedicar más energía y más dinero en prototipos, en patentes incluso, es muy recomendable el que nos aseguremos de que esa invención no existe. Es decir, porque si ya existe, ¿para qué voy a haber gastado no sé cuánto dinero en hacer un prototipo o para qué voy a haber registrado una patente si luego igual me la deniegan porque ya había algo semejante? Entonces, una de las primeras cosas que se deben de hacer es un buen estudio de patentes donde comprobemos que esa invención o esa idea que tú has tenido esté libre, ¿vale? Eso es importante. Y luego, ¿cuál es el segundo objetivo de ese estudio? Bueno, hay veces... es muy frecuente que a raíz de hacer un estudio pues vas teniendo mayor conocimiento en el sector y gracias a eso se te pueden ocurrir nuevas funcionalidades o mejoras para aplicar a tu idea inicial, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando se patenta algo es porque supone una novedad frente a lo que ya existe y tú igual no lo conocías. Entonces, si investigas sobre patentes te pueden dar ideas de cómo mejorar tu proyecto y que este tenga mayor valor luego en el mercado. Y el tercer punto de por qué es recomendable hacer un estudio de patentes de tu invención es que elaboramos un informe, ¿vale? Un documento que a la hora de presentar el proyecto a las empresas del sector van a poder verificar que la idea que van a comprar o que la patente que van a adquirir es nueva, que no existe nada y por lo tanto se van a poder diferenciar de la competencia. Entonces le da mayor valor al proyecto y sobre todo mayor seguridad a la empresa que vaya a comprar o vaya a licenciar esa patente. Si quieres que te ayudemos a realizar el estudio o tienes alguna duda referente a ello, pues bueno, nos escribes o nos contactas también. El séptimo consejo para hacer que tu invención llegue al mercado de la forma más rápida y más rentable posible será que tengas una mentalidad inquieta y que anotes todas las ideas que se te ocurran, ¿vale? Y piensa, ¿los productos dentro de 20 años van a ser como los que conocemos ahora? La respuesta claramente es que no. La idea es dar con aquellas ideas de producto que vayan a triunfar y para que una invención triunfe, mucho depende de ti, ¿vale? Porque hay productos que triunfan y otros productos que no triunfan. En gran medida, por lo que nosotros vemos en los inventores, por mucho que nosotros os asesoremos, es muy importante que el inventor en primera persona sea persistente con su idea, ¿vale? Las cosas generalmente, pues bueno, hay altibajos, no se consiguen a la primera, entonces es muy importante ser constante y perseverante, ¿vale? Entonces, aparte de eso, el tener una mente inquieta y cuando, yo qué sé, utilizamos productos o vamos a un supermercado o vemos a diferentes usuarios, el detectar, tener la facilidad de detectar problemas que los usuarios tienen y cómo darles solución. Y eso lo anotas y luego ya verás por qué idea te decides, es decir, no hace falta que empieces con todas, ¿vale? Muchas veces es mejor que te centres en 1, 2, 3 ideas y que esas, cuando salgan al mercado, pues te financien el poder empezar con las demás, pero que sí anotes todas las ideas, ¿vale? De esta manera también puedes irte valorando como inventor, es decir, si a lo largo de todos los años hubieras ido anotando las ideas que tuviste, puedes decir, pues mira, estas ideas, mira, esta ha salido al mercado, esta también ha salido al mercado, o estas dos, mira, no, al final no han funcionado. Entonces, de esta manera puedes ver también qué calidad de invenciones generas. Dices, bueno, pues mira, de 30 ideas que yo tuve, X hubieran salido al mercado y hubieran triunfado.
Bueno, pues es una manera de valorarte y de que no se te olvidan, porque hay veces que se nos ocurren invenciones, crees que no se te van a olvidar y en una semana ya no te acuerdas de ellas, ¿vale? Es importante tener siempre una buena libreta donde anotar las invenciones y así lo hacemos nosotros también, ¿no? Vale, y el cuarto consejo está relacionado, pues bueno, aparte de que tengas una mente inquieta y anotes todo lo que se te vaya ocurriendo, pues que también estés al día de la última tecnología que se va desarrollando, ¿vale? Muchas veces la tecnología pues la desarrollan grandes empresas porque tienen pues, inversión que poder hacer o la desarrollan universidades. Entonces, que estés al corriente de toda esa tecnología que se va desarrollando porque te puede dar pistas de nuevos productos que puedes crear, ¿vale? Imaginémonos cuando se creó o se inventó la luz ultravioleta, ¿no? Pues a raíz de la luz ultravioleta se le ha dado muchos usos, tanto para desinfección, que lo hemos visto ahora con todo el tema del COVID, como para el que se preserve mejor ciertas carnes, ciertos alimentos, es decir, tiene multitud de usos que todos parten de una misma tecnología. Entonces, el conocer pues, qué tecnologías se van desarrollando y por dónde se van las líneas de investigación te puede generar también muchas invenciones que merezcan la pena. Bueno, el consejo número 9, pues se puede decir incluso que casi es el más importante, y es que si quieres ganar dinero de tus ideas, no es suficiente con que tengas ideas, sino que hagas algo con ellas. Yo puedo tener muchísimas ideas, pero si luego se quedan en eso, en ideas, y yo no doy el paso para que se transformen en algo más, pues es muy difícil que consigas nada con ellas. Es decir, las empresas, por lo que nosotros vemos cuando contactamos con ellas y con los empresarios con los que hablamos, todos están abiertos a escuchar ideas innovadoras, pero tienes que ir tú donde ellos. Es decir, ellos, aunque las patentes una vez que se registran y se conceden son públicas, es decir, la memoria que se presenta pasa a ser pública, todo el mundo puede verlo, pero las empresas generalmente no se dedican a leer patentes, a ver cuál le puede interesar, sino que más bien es al revés, es el propio inventor, a través de la fábrica de inventos o a través de él mismo, el que tiene que contactar con esas empresas para decirle, mira, oye, he creado esto, yo creo que te puede interesar, ¿cómo lo negociamos? Pero no es al revés, ellas no van a ir donde ti. Entonces, aparte de tener ideas, es necesario que des el paso, que lo patentes y que luego lo des a conocer, ¿vale? Esto también está relacionado con lo que os decía, ¿no? Está muy bien anotar las ideas. Ese es un muy primer paso, anotar las ideas en un cuaderno, en una libreta, pero luego tienes que seleccionar esas ideas y con dos, con las que tú consideres, ir hacia adelante, porque si no lo que te va a ocurrir es que vas a ver que un porcentaje de esas ideas acaban saliendo al mercado, pero tú no te has beneficiado. ¿Por qué? Porque la ha sacado otra persona que ha tenido mayor iniciativa que tú, pues que ha tenido la misma idea, pero decidió tirar hacia adelante. Eso siempre ocurre, es decir, la gente que triunfa es aquella que se atreve. Siempre hay que atreverse con un poco de cabeza, sabiendo lo que se hace y teniendo conocimiento, pero si nunca te atreves, lo que está claro es que nunca vas a llegar a triunfar, ¿vale? Y entonces dar el paso, atreverte a dar el primer paso es importante, ¿vale? Vale, y el consejo número 10, y es que para inventar, para crear nuevos productos, no es necesario el tener una gran formación específica, ¿vale? O sea, es decir, no es necesario que seas ingeniero o que, yo qué sé, seas ingeniero de diseño industrial o que conozcas de patentes, no es necesario. Muchas veces las grandes ideas las tiene gente que se dedica a un sector o que ha detectado un problema y que decide echarlo para adelante. Y en lo que es bueno es en generar ideas. Luego igual, pues no sé hacer un diseño industrial en 3D, bueno, pues no es necesario, ya puedes, es decir, hay otra persona o otro equipo que sí que te puede ayudar en esa parte y tú lo que has tenido es la idea y ya es suficiente. Sí que es cierto que como todo en la vida, cuanto más se sepa, mejor, pero no es algo imprescindible ni muy importante, podríamos decir, el tener una gran formación. Simplemente sí tener formación en lo que estás desarrollando, es decir, si yo he creado un artículo para bebés, pues es porque yo tengo hijos o porque he detectado que ese problema le tienen a mi alrededor unas cuantas personas. Tener conocimiento de esa idea, sí, pero no en cuanto a formación académica, ¿vale? Bueno, pues estos son un poco los 10 consejos que nosotros hemos considerado que son importantes y que nos gusta explicar. Pero bueno, si tú como inventor consideras que hay algún consejo que se nos ha olvidado o que algún aspecto que te gustaría recalcar, pues nos lo pones por comentarios y así al resto de inventores y de personas que vean el vídeo pues también le puede ayudar.
Y nada, pues repetir lo mismo, ¿no? Nosotros en la fábrica de alimentos os podemos echar una mano en aquellos aspectos en los que vosotros pues, no tengáis conocimiento o no tengáis incluso tiempo para hacerlo o ganas, ¿vale? Entonces podéis ver nuestra web, que es lafabricadealimentos.com. Ahí podéis conocer un poquito al equipo, ver otros productos que ya hemos sacado al mercado y, bueno, y si os suscribís al canal, pues así todos los vídeos que vamos publicando semanalmente, pues seguro o espero que os gusten. Muchísimas gracias.